No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom. Les habla Michael Root de los jardines arqueológicos de Ofel, en el monte del templo, en el monte Moriah, en Jerusalén. Ese es el monte mismo en el que Zacarías, el antiguo Cohen, un sacerdote de Israel, entró en el lugar sagrado con el fin de quemar incienso en el día solemne de Shavuot o Pentecostés. A la derecha del altar del incienso apareció el ángel Gabriel y anunció que la anciana esposa de Zacarías tendría un hijo. Yohanan ben Zacaraya, conocido como Juan el Bautista en Occidente, era un niño resultado de un milagro, que nacería una mujer demasiado mayor para concebir. Yohanan fue el escogido por el Todopoderoso para preparar el camino del Mesías que había de venir. Su primo, Yahshua, que había nacido exactamente 6 meses después que él, fue el resultado de un gran milagro aún mucho mayor. Tanto Sara, la esposa de Abraham, como Elisheba, la madre de Yohanan, concibieron mucho después de que se les cerrase la matriz por avanzado de su edad, pero Miriam, la prima de Elisheba, concibió siendo virgen, pues la simiente de esta mujer no se contaminaría con el linaje humano. El Redentor sería literalmente el Hijo del Dios viviente. En este episodio seguiremos un ligero desvío por el desierto de Judea, con el fin de seguir al profeta que anunció al mundo la venida del Mesías, la primera vez como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Únase a nosotros en el estudio de televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación multimedia sobre las profecías en la fiesta del Señor fue grabado por el Club de la Profecía. Si han estado ustedes con nosotros desde el principio de esta serie de 26 partes, ya han completado ustedes Profecía Bíblica 101. Y ahora estamos investigando el futuro cumplimiento de la fiesta del otoño del Señor. Esta es Profecía Bíblica 201. Y ahora, veamos el episodio número 17 de la serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor. Preparad el camino del Señor. Las Escrituras dicen que se crió y que vivió en el desierto, alejado del pueblo. Y vemos además que el Señor mismo, como dice en el capítulo 23 de Mateo y también en Lucas, cuando está reprendiendo a los dirigentes religiosos, les dice: así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Quién es este Abel? Sabemos quién es Abel. ¿Quién es este Zacarías? Es literalmente el padre de Yohanan ben Zacaraya, Juan el Bautista. Porque recuerda que era Zacarías el que debía servir en el templo, por lo que debía ir al templo, y los antiguos escritos judíos indican lo que le sucedió al padre de Juan. Y vemos el motivo por el que Juan se crió en el desierto, comiendo langosta y miel silvestre, viviendo de la tierra, aunque no era granjero, permaneciendo allí afuera hasta que Dios le dijo que debía de hablar. Y Juan permaneció en el desierto junto a Jordán y ni siquiera se acercó a donde se encontraba el gobierno romano, encargado de los asuntos y controlando todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando los astrónomos caldeos vinieron de Babilonia, trayendo consigo regalos de oro, incienso y mirra, Herodes les informó que hallarían al Mesías en Belén, porque eso fue lo que le habían dicho los escribas. Pero entonces los astrónomos caldeos fueron advertidos por el Señor y regresaron a Babilonia por otro camino. Herodes se puso furioso, de modo que hizo matar a todos los niños de unos 2 años de edad, según el tiempo que habían adquirido con diligencia de los sabios, en toda la tierra montañosa de Judea, en toda la nación de Israel. ¿Cuál es el primer candidato a ser el Mesías? No es Jesús, que nació de manera oscura, siendo los únicos que se enteraron de ello un puñado de pastores que acudieron al Sukkot el primer día de la fiesta de Sukkot, cuando nació el Mesías.
A pesar de lo cual dice que cuando Zacarías dijo esas palabras, el pueblo se maravilló y dijo, ¿quién pues será ese niño? Y hubo un gran estruendo por toda la región montañosa. El niño que era un milagro de este anciano sacerdote y su anciana mujer, al final de sus días, todo el que se había marchado del monte del templo en Pentecostés, en ese Shavuot, había dicho, ¿qué está pasando? Sabía que algo había sucedido en el templo y 9 meses después nació aquel niño lleno del Espíritu Santo de la matriz de su madre. Y ya me dirás, ¿quién crees que es el primer candidato a ser el Mesías en la tierra de Israel? Era el hijo de Zacarías y de Elisheba. Y cuando Zacarías ascendió de nuevo al templo después del nacimiento del niño, para cumplir con su obligación en el curso de Abías, era la época de Hanukkah. Y cuando ascendió allí, según los antiguos documentos judíos, lo que sucedió fue que al subir la guardia del templo, le preguntaron, ¿dónde está tu hijo? A lo que él contestó, ¿cómo voy a saberlo? Estoy aquí cumpliendo con mi obligación según el curso de Abías, tal y como instruye la Torá. Estoy seguro que debe estar con su madre. Ellos ya habían estado en su casa y Elizabeth no estaba allí, ni Juan tampoco. Zacarías les dijo que fuesen al desierto y cuando lo hicieron no pudieron encontrarles. Los soldados no los pudieron encontrar, de modo que regresaron al templo para buscar a Zacarías. Cuando llegaron allí, sucedió que el Mesías dijo, así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, de la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien matáis entre el templo y el altar. Cuando Zacarías estaba cumpliendo con su obligación como sacerdote, entraron y entonces le mataron, le cortaron con la espada y murió entre el altar y el lugar sagrado. Era por eso que Juan vivía en el desierto. Por eso era porque no se movía entre personas de la buena sociedad. Cuando Dios se lo mandó, regresó y comenzó a hablar diciendo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará, Mikvah, en Espíritu Santo y fuego. Y cuando el Mesías acudió a él, fue cuando dijo, espera un momento, ¿vienes a mí para que te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. No dijo, necesito que tú me bautices en el agua, pues sabía que el Mesías había de venir para bautizar con el Espíritu Santo. Y este profeta, que estaba lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, sabía que necesitaba ese bautismo del Espíritu que el Mesías había venido a traer. El primer bautista deseaba el bautismo del Espíritu Santo, a pesar de lo cual el Señor le dijo, espera, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Y durante el ministerio del Señor, nunca bautizó a nadie en agua, ¿verdad? Dice que sus discípulos lo hicieron, pero él nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque vino a bautizar con el Espíritu Santo, y vemos que en Shavuot, el día de Pentecostés, que concluye la fiesta de la primavera del Señor, ese fue el día en que el Mesías bautizó a sus seguidores con el don del Espíritu Santo, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés que concluye en la fiesta de la primavera. Hacía solo unos días que se había reunido con sus discípulos en la ladera del Monte de los Olivos y les había dicho que debían de esperar en Jerusalén, contando el Omer de los Bikurim, la ofrenda de los primeros frutos. Estaban contando el Omer, los 50 días antes de Pentecostés, y mientras lo contaban, debían permanecer en Jerusalén, justo donde estaban, y cuando acabasen de contar el Omer, debían ir al templo a las horas de la oración. La casa de oración era donde se reunían todos los días. Fue durante este periodo de tiempo, durante esos 10 días que de hecho estuvieron en Jerusalén, dice que se alojaron en un aposento alto, que era donde dormían los hombres. Y las mujeres no entraban en el aposento alto, no dormían allí, ni irían allí, pues es donde estaban los apóstoles, donde residían. Pero estaban cada día en el templo, y allí es donde aquel día solemne de Shavuot, estaban sentados en el templo durante las horas de la oración, cuando oyeron un sonido, un estruendo del cielo, como un viento recio.
que llenó toda la casa. Toda la casa donde estaban todos sentados era la casa de oración. No estarían sentados en un dormitorio en ese momento, sino que estarían en la casa de oración. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lo que vieron fue la columna de fuego que descendió y separó a Israel del ejército de Faraón. Vieron la columna de fuego que guió a Israel por el desierto, y vieron la columna descender y posarse sobre todos aquellos discípulos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y sucedió en el templo, tal y como el Mesías dijo: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para todos cuantos el Señor Dios llame. Y debían ser testigos con ese poder del Espíritu Santo, debían ser testigos de Él ante los judíos, ante los samaritanos y hasta lo último de la tierra, pero primeramente al judío. Y fue así como todo comenzó aquel día de Shavuot, el día de Pentecostés. Y fue allí donde sucedió el dicho de Juan el Bautista: Él, el Mesías, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El día solemne de Shavuot puso fin a las fiestas del Señor. Y fue así como sucedió. La danza de aquel que habría de ser atravesado sucedió en la mañana de ese día solemne de Shavuot. La danza de que traspasaron está representada por un bailarín levítico que entró en el templo tocando una flauta con 5 agujeros. Y al soplar el aire a través de la flauta y tocar esa canción, empieza la alegre celebración mientras él baila por las calles de Jerusalén hasta el monte del templo. Y es así como el flautista viene a ser la imagen del Mesías, al que atraviesa con 5 agujeros en sus pies, sus muñecas y su costado. La culminación fue el poderoso sonido del viento que representa al Mesías tocando su cántico de victoria, soplando a llenar a sus discípulos con el Espíritu Santo. Es el cumplimiento de la fiesta de Shavuot. Y esta es la imagen al terminar la fiesta de la primavera. Levítico 23, versículos 1 al 21, nos cuenta con detalles la fiesta de la primavera, y justo al concluir la fiesta de primavera, en el versículo 21, hace una afirmación: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y para el extranjero las dejarás, para el gentil. Yo, el Señor vuestro Dios. Esa es una afirmación un tanto extraña para hacerla después de haber detallado la fiesta de la primavera del Señor, y luego dice en inmediato: habló el Señor a Moisés y dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del 7º mes tendréis días de descanso, Shabbat, una conmemoración al son de trompetas, para pasar luego a la fiesta del otoño. ¿Por qué es esta afirmación algo que se halla completamente fuera de contexto? ¿A qué se debió que entre hablar de la fiesta de la primavera y explicar la fiesta del otoño se halle esta afirmación acerca de que cuando se espiguen la tierra no segaréis hasta el último rincón de ella? Las dejarás para las viudas, los huérfanos, para los pobres y para los gentiles. Yo soy Yahweh, tu Elohim. No está fuera de lugar, está ahí. Cada una de estas cosas es un ensayo de las fiestas del Señor, y vamos a ver que Dios hizo provisión para los gentiles justo después de la fiesta de la primavera. Vamos a verlo al hacer Dios esta provisión para siempre. Aquí tenemos este versículo, y es la provisión de Dios para los gentiles, puesto que hay siempre una provisión para los gentiles en toda la Torá. Y vemos aquí la primera vez que esto se menciona, lo hallamos en el libro de Ruth. En este libro vemos a Noemí y a su marido y a sus 2 hijos marchándose de Belén, donde vivían, lo cual sucede durante una época de sequía en la tierra de Israel. Descienden a la tierra de Moab, y allí los moabitas son adoradores de Chemos o Chemosh. Es el mismo dios Molec de los amonitas. Chemos y Molec eran ambos dioses de la prosperidad.
a los que adoraban durante el solsticio de invierno. Eran dioses hechos de hierro, que estaban huecos por detrás, de modo que atizaban a Quemos con leños, convirtiéndolos en un dios rojo, como las cerezas, para luego coger a sus bebés y colocarlos en las manos de Quemos, incinerando a los bebés el 25 de diciembre, que es cuando celebran la misa infantil de Keos Shemosh. Luego enterraban las cenizas de aquellos bebés en diferentes lugares de los que se han encontrado durante las excavaciones arqueológicas en estas regiones. Allí fue a donde se marcharon a vivir entre los moabitas. Y cuando descendieron allí, los dos hijos de Noemí tomaron mujeres para sí mismos, buscaron esposa entre las hijas de los moabitas. Y conforme a la costumbre, aquellas muchachas moabitas entraron a formar parte del hogar de Noemí y su marido. Y es allí donde vivieron juntos en la tierra de Moab. Al pasar el tiempo, se murieron el marido y los dos hijos de Noemí. Y Noemí tenía el corazón destrozado, diciendo que Dios la había tratado con mano dura y que iba a regresar a su tierra, volviendo a Belén, porque sabe, y esta afirmación se encuentra en la Torá, que siempre tiene derecho como una viuda pobre al salir a los campos a espigar en las esquinas de los campos. De modo que llamó a sus hijas, a sus nueras, y le habló a Orfa y a Ruth diciendo: no tengo más hijos en mí. No tengo más y soy una anciana. Dios me ha tratado con amargura y me voy a ir a la tierra de Israel a regresar a vivir entre mi pueblo. Así que les concedió a Orfa y a Ruth la oportunidad, la liberó de su responsabilidad para con ella como sus nueras y les dijo: regresad a vivir en la casa de vuestros padres, casaos y prosperad. Y Orfa lloró porque no quería marcharse. Estaba destrozada por las circunstancias, pero regresó a vivir entre los paganos, entre los moabitas en la tierra de Moab. Pero Ruth, quien había entrado en el hogar y había disfrutado de aquella familia que procedía de la tierra de Israel, que guardaba la Torá, que guardaba las fiestas, mientras ella vivía entre ellos en aquel momento, cuando Noemí le dijo que podía regresar y vivir entre aquellos gentiles que adoraban a Chemosh, dijo: por favor, no me pidas que me vaya. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Si vas a ser una pobre viuda en la tierra de Israel, por favor, déjame ir contigo. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. No quiero regresar y volver a vivir entre esos idólatras. Quiero al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Quiero conocer a ese Dios. Quiero que tu pueblo sea mi pueblo. Así que Noemí se llevó a Ruth y regresaron a Belén en la época de la cosecha de la cebada, en la primavera del año. Así que ahora Ruth, una gentil, llega a la tierra de Israel. La Torá dice que hay una ley en la tierra de Israel, una ley para los israelitas, y la misma ley se aplica a los gentiles. Si tú quieres vivir en la tierra de Israel, en este caso, esta es la Torá, y estas son las instrucciones que debes seguir. En la tierra de Israel, todo el mundo vive conforme a las mismas normas, de modo que eso era lo que se esperaba de ella como gentil. La provisión consistía en que podía salir a las esquinas de los campos que no se habían cortado, porque las instrucciones específicas aquí son que no se deben cortar las esquinas de los campos, debían redondear las esquinas de los campos y se dejaba esa parte para la cosecha para los pobres y los gentiles. De manera que por ser Ruth gentil, tenía la autoridad de la Torá para ir a los campos del que era el propietario Boaz, podía ir y espigar de las esquinas del terreno. Ruth acude a diario a los campos y Noemí, que es ya un anciano, se queda en la casa mientras Ruth hace el trabajo. Al hablar Ruth con las gentes, Boaz ve que aquella mujer gentil tenía la Torá escrita en su corazón. No era que estuviese obligada, sino que deseaba seguir las instrucciones de Dios. Ella dijo: quiero que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. No se sentía satisfecha sencillamente con ir a las esquinas del campo y espigar.
yendo tras los segadores y recogiendo las semillas individuales, metiéndolas en su delantal. Ella quería ser parte del pacto, por lo que Boaz vio a una mujer virtuosa entre los gentiles. De modo que llamó a sus segadores y les dijo: cuando os vayáis del campo, haced que Ruth se acerque y recoja todos sus montones de cebada, haciendo que extienda su delantal, y vosotros haréis que caigan todos sus montones sobre él. Dejadla que se lleve lo que ella quiera. Podrá dirigirse a donde vosotros estéis segando en medio de los campos. Ella podrá pisotear esa cebada, saliendo y cogiendo lo que quiera. Boaz, el propietario de la tierra, el pariente redentor, vio en Ruth aquella mujer gentil, una mujer en cuyo corazón ya se había escrito la Torá, y la amó, tomando una esposa de los gentiles. El pariente redentor tomó una esposa de entre los gentiles, y esta Ruth podría haberse sentido satisfecha sencillamente con recoger las semillas alrededor de las esquinas del campo, cosa que la Torá la autoriza a hacer, pero su corazón deseaba participar y injertarse plenamente en Israel. Debido a ello, el pariente redentor se casó con esta mujer gentil, que se convirtió en la bisabuela del rey David, y que con el paso de los años se convirtió además en antepasada del Mesías mismo, según el linaje de María. Esto es lo que Dios ha colocado aquí como ensayo, para que nosotros podamos ver los evangelios. De nuevo también vemos que en los evangelios, después de la fiesta de la primavera, es cuando el Señor va hacia el norte, deja a Jerusalén para ascender hacia Galilea, y está a unos 36 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén, yendo a la ciudad de Shechem, que se encuentra justo en la parte inferior del monte Gerizim. El monte Gerizim es Har Barak, la montaña de la bendición, sobre la cual los samaritanos habían construido un templo. Incluso hoy hay unos 600 samaritanos viviendo en la cima del monte Gerizim. Pero el Señor está junto al pozo de Jacob en las afueras de la ciudad, manda a sus discípulos a comprar provisiones, y cuando lo hace, sale una mujer de Samaria y comienza a sacar agua del pozo. Y él le dijo: mujer, dame agua para beber. Y ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer gentil, mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y él respondió: si supieses quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta es una realidad incluso hoy en día, que los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿A qué es debido a esto? Empezó en la época de las 10 tribus del norte, bajo la dirección de Jeroboam, cuando se separaron de las 2 tribus inferiores de Judá, Benjamín y la mayor parte de los levitas. Rehoboam, el hijo de Salomón, supervisaba y era el que gobernaba las tribus inferiores. Jeroboam separó las 10 tribus del norte debido a la pesada carga de los impuestos que Rehoboam estaba imponiéndoles y que había mantenido sobre el pueblo tras la muerte de su padre. Después fue Jeroboam que dijo, al separar aquellas 10 tribus del norte: si el pueblo guarda la Torá, si la obedecen y celebran la fiesta del Señor, si van a Jerusalén a las fiestas, entonces sus corazones se reunirán con sus hermanos y yo perderé mi reino. De modo que decidió que en lugar de tener las fiestas en el 7º mes, el mes del sábado, lo cambiaría para celebrar las fiestas en el 8º mes. Y luego eligió 2 carneros de oro, uno en Dan y otro en Betel, y dijo: esos son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Entonces lo que aquellos hicieron fue dejar de lado la fiesta del Señor, dejar de lado el Sabbat, y Dios dijo: ¿queréis vivir como un puñado de idólatras? Voy a cegar vuestros ojos y vais a quedar dispersos entre los gentiles. Os convertiréis en muchas naciones. Vuestros ojos quedarán cegados hasta que produzca la plenitud de los gentiles. De manera que, por causa de los pecados de Jeroboam, por haberse dedicado a adorar a otros dioses y haber dejado de lado la fiesta del Señor, las 10 tribus del norte quedaron dispersas por toda la faz de la tierra. Michael Rood regresará en tan solo unos momentos. El periodo de tiempo entre la fiesta del Señor de primavera y de otoño se acentúan en Levítico 23:22,
como la provisión para los gentiles, permitiéndoles espigar en las esquinas de los campos. Siempre ha existido provisión que ha hecho posible que los gentiles participen en la bondad del Todopoderoso, y tal y como indica el Evangelio, la buena nueva del libro de Ruth, los gentiles disponen de un acceso mucho más directo. Ruth dejó atrás a sus dioses paganos aceptando la constitución de la tierra de Israel, la Torá, que es la ley que le daba derecho como gentil a espigar en los campos. Boaz, que tenía la autoridad necesaria para redimir la tierra que había quedado en la muerte de un pariente cercano, se fijó en la virtuosa Ruth, y al final el Redentor se casó con Ruth. Esta gentil, que con anterioridad había adorado al dios pagano del sol, se convirtió en la abuela del rey David. 1000 años después, una mujer samaritana conoció a Yahshua, el nieto del rey David, junto a un pozo de agua en las afueras de Shequem. Lo que sucedió junto al pozo habría de cambiar el curso de la historia de los samaritanos, y lo que él profetizó, revelándose primero a sí mismo a los gentiles como el Redentor mesiánico, habría de cambiar el curso de la historia en todo el planeta. El hijo de David vino la primera vez para cumplir la fiesta de la primavera del Señor, para que los gentiles pudiesen ser redimidos y pudiesen formar parte de la casa de la fe, como si hubiesen sido parte del linaje de Israel. Les invitamos a que se unan de nuevo a nosotros y vean el episodio número 18 de esta serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. No ignoréis esto. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz. Les veré cuando se aclare el humo.